en la parte interna del cerebro, o sea, cómo se van relacionando diferentes áreas y cómo se estimula, lo decía, a partir de la resonancia magnética funcional. Pero luego entonces, cuando tenemos lo que es el lenguaje comprensivo, fíjense ustedes cómo el área prefrontal, el área parietal y el área occipital, a partir de lo que es la lectura de esta frase, y que tiene que ver con que las cerezas cuando son rojas, o sea, ya están maduras. Entonces, esta lectura, o sea, pues estimula precisamente lo que tiene que ver con verbos, lo que tiene que ver con verbos y que tiene que ver con la madurez, o sea, la madurez cuando estamos aquí viendo este significado de la frase, luego también lo que son los colores y luego también lo que es la representación precisamente de lo que es la cereza. Pero entonces vemos cómo se estimula, cómo va hacia prefrontal, cómo va hacia occipital, pero luego también cómo paralelamente y simultáneamente se está estimulando lo que es el área parietal. Fíjense ustedes entonces que estamos hablando que cuando una red está funcionando adecuadamente, entonces hay precisamente este proceso sintáctico, este proceso de comprensión, y a la vez también se activará la red semántica. ¿Qué es la red semántica? La red semántica es todo lo que está relacionado con los conceptos que conocemos, es decir, memoria. Entonces, el léxico que conocemos precisamente tiene que ver con esta conexión. Conocemos el vocabulario, vamos repitiendo vocabulario, pero luego esta información tiene que ver si realmente conocemos lo que nos están presentando y se va el acceso a lo que es la memoria. En el caso de las demencias, o sea, existe una pérdida de esta red léxica, es decir, que la persona no reconoce lo que se le está presentando y lo que nos está dando son parafasios, o sea, respuestas que no tienen sentido. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, o sea, nada más es para que ustedes vean qué tan compleja es la forma en cómo trabaja el cerebro. Y aquí está representado de manera muy esquemática, pero por ejemplo, el término rojo, o sea, da origen a diferentes nodos o a diferentes redes. O sea, la palabra rojo nos puede estimular a lo que serían frutas, pero también nos puede estimular a lo que sería el fuego, y dentro de ello pues también vamos teniendo categorías en donde, por ejemplo, aquí tenemos flores, frutas, aquí tenemos flores, aquí por ejemplo tenemos lo que será atardeceres, y así sucesivamente, como esta red se va interconectando con las diferentes redes, y de ahí en parte también tendría que ver un poco con lo que será esta plasticidad. A partir precisamente de esta rehabilitación que uno vaya dando, o sea, pues uno va teniendo la idea de cómo se van integrando diferentes redes. La siguiente, por favor. En este caso, bueno, la red de memoria y sistema ejecutivo, que en todo caso pues estamos estimulando lo que sería corteza prefrontal lateral y lo que sería la corteza parietal posterior. Aquí, en este caso que se está poniendo de ejemplo, de acuerdo al doctor Fuster, es sobre un mapa hipotético de conexión en la red de memoria en un texto de Huckleberry Finn, que habla precisamente de 20 nodos de cognitos o cognites que constituyen la red, en donde los verbos se dan en lo que es el área frontal, mientras que los sustantivos se dan en lo que es el área posterior, que tiene que ver con lóbulo parietal, lóbulo occipital. Entonces, pues hay aquí una serie de diferentes números en donde precisamente se van viendo cómo se activan de acuerdo al recuerdo, pero también de acuerdo a la importancia de la vida de Cobb y sus episodios, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, entonces ya explicamos, o sea, lo que son de alguna forma lo que son las redes, cómo se organiza el cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lóbulos temporales, y también lo que es algunas de las exploraciones como la resonancia, y que auxilia la neuropsicología. Y en el caso de precisamente la neuropsicología orientada a la intervención, ¿cuáles son sus objetivos? Conocer los déficits y el grado de conciencia de los mismos, es decir, la persona tiene conciencia de enfermedad, y no solamente el paciente, sino también a veces el familiar, porque nos hemos encontrado a veces familiares que tienden a subestimar o a veces a sobreestimar las deficiencias o incapacidades que va presentando el paciente. Y luego, bueno, pues también lo que son las capacidades residuales,
la incapacidad que está generando en la funcionalidad, o sea, en lo que es su funcionalidad y calidad de vida, y precisamente esa repercusión en la vida diaria. ¿Cómo lo hacemos? Bien, si les vas dando algunos clics, por favor. Bueno, pues nosotros tenemos diferentes funciones que intentamos medir. Uno que es muy importante, que es la inteligencia. Otro que tiene que ver precisamente con la atención, con lo que es la memoria, con lo que es la praxia, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la conducta motora. En términos generales, o sea, tenemos diferentes pruebas que nos ayudan precisamente a evaluar los diferentes procesos, y yo aquí estoy ejemplificando algunas de las pruebas que son las más comunes y que también son de las más confiables para realmente decirnos cómo se encuentra la persona en sus diferentes dominios cognitivos. Las flechas, o sea, intentaban hacer una aproximación entre las diferentes áreas del estímulo cerebrales que se van midiendo. Entonces, bueno, pues vemos que inteligencia tendría que ver con lo que es área frontal, las praxias, que también no lo mencioné en un inicio y que estaban en la tabla, pero las praxias, lo que es la ideación, o sea, esta representación de la acción que tengo que llevar a cabo, se organiza en el lóbulo frontal. Entonces, bueno, pues lenguaje, que también se da en área frontal, pero también en lo que es área temporal, y luego funciones ejecutivas también que están en área prefrontal, y conducta motora, que también en parte está mediatizada por lo que es área motora suplementaria y ganglios basales. Entonces, este es un ejemplo del arsenal, por así decirlo, que tenemos, o sea, que disponemos precisamente para ir evaluando un paciente. La siguiente, por favor. Siguientes, porque sí se van a ir activando. La anterior, por favor, la anterior. Bueno, ahora, dentro de neuropsicología, el hecho de que veamos diferentes funciones mentales, las tenemos que completar con lo que son diferentes escalas, porque son fundamentales precisamente estas actividades de la vida diaria, las escalas también que están disponibles precisamente para evaluar lo que es la demencia, y que en todo caso, si nosotros no hacemos la evaluación de lo que es esta funcionalidad del sujeto, estamos haciendo una valoración incompleta. Entonces, esto siempre es muy importante, tener en cuenta diferentes escalas que nos van hablando de la funcionalidad del sujeto. ¿Para qué? Pues para integrarlas precisamente con lo que es nuestros resultados y luego emitir nuestras recomendaciones. Y bueno, pues estos son solamente algunos ejemplos de pruebas, o sea, que tiene que ver de lectura y escritura, de memoria, esta para valorar lo que es función ejecutiva, que corresponde al Wisconsin Card Sorting, que es el Brain Making Test, y que, o sea, ¿por qué se las estoy poniendo? Porque son instrumentos sencillos y que tienen también algunos una complejidad mayor, pero es para que ustedes vean, o sea, cómo se va trabajando, o sea, con qué se va trabajando, y también lo que nosotros vamos asociando con lo que les expliqué anteriormente. La siguiente, por favor. Esta es una prueba muy sencilla. Fíjense ustedes que a través de fichas, o sea, nosotros estamos viendo lo que es la comprensión del lenguaje. Aquí vemos colores, pero vemos también esta comprensión del lenguaje a partir de las acciones que le vamos solicitando a la persona, precisamente para que pues toque una ficha verde, toque una ficha roja, toque un cuadrado blanco, toque un círculo azul, toque el círculo verde y el cuadrado blanco. Entonces ya lo vamos haciendo un poco más complejo. Y de esta forma, o sea, con una prueba muy sencilla de 36 ítems, o sea, nosotros tenemos una idea de cómo se encuentra la comprensión de la persona, y ello nos va dando pauta precisamente para establecer el pronóstico. Siguiente, por favor. Esta es una figura para valorar praxia, es la figura compleja de Rey, y vemos, esta es la figura, el estímulo, y vemos como una persona con alteración, o sea, con demencia, o sea, pues no tiene esta representación gráfica de la figura. Hay, por falta de tiempo, o sea, pues podré ir hablando de cómo podemos hacer que una persona tenga un mejor rendimiento, pero pues esto no es obligaremos al doctor Villa que me invite a otro evento o a un taller, y con mucho gusto hablaremos precisamente de cómo podemos estimular para que la persona tenga un mejor rendimiento. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí, bueno, pues lo mismo, o sea, una persona que intenta escribir su nombre y es incapaz. Y bueno, pues aquí tenemos también lo que son parte de las prácticas constructivas, y que esto es ejemplo de lo que pasa con las demencias.
o sea, en personas, que es un fenómeno que se llama closining y que las personas son incapaces de hacer esta figura, y lo que hacen es una aproximación y precisamente van poniendo esto, o sea, es un garabato, pero que es este fenómeno que les comento de closining y que es característico en las enfermedades de Alzheimer. La siguiente, por favor. Bien, siguiente, por favor. Deterioro, o sea, cuando estamos hablando de terapias no farmacológicas, el doctor Cruz Montalbán me había antecedido y ya lo había mencionado, que precisamente al lado de la terapia farmacológica debe ir precisamente lo que es la estimulación cognitiva, una potencia a la otra. Entonces, bueno, hay criterios diagnósticos y también criterios diagnósticos relacionados con lo que es el deterioro cognitivo leve y luego también con lo que es la demencia leve, que son los candidatos más, o sea, los candidatos, los mejores candidatos para recibir precisamente lo que es la estimulación cognitiva y de memoria, precisamente porque están en fases incipientes de la enfermedad. Y esto, o sea, en algunos casos, o sea, pues no todos los deterioros cognitivos leves evolucionan hacia una demencia, o por otro lado también, en el caso de la demencia leve, o sea, pues esto hará que se retrase lo que es la progresión de la enfermedad.